Muchas gracias a todas, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Nuestro panel se titula Comunicando las estrategias de introducción de precio al carbono. El día de hoy tenemos a dos grandes especialistas en el tema de comunicación de precio al carbono a nivel mundial, por lo cual es un gran honor tenerlas el día de hoy con nosotros. Bienvenidas Marissa y Miriam. Las presentaré brevemente. Eh, Marisa Santicarn es una consultora del mercado de carbono del Banco Mundial. Y Miriam Vicente Marcos es una gerente de proyectos y membresía del Carbon Market Watch. Ahora bien, contamos con 40 minutos para este panel, por lo cual cuentan con 10 minutos por pregunta cada una. Comenzamos contigo, Marisa. Recuerda que tenemos 10 minutos por pregunta. We have 10 minutes per question. Marisa, why do you consider it is Marisa, ¿por qué consideras que es importante important to socialize carbon socializar los pricing instrumentos de fijación de precios de instruments? carbono? Also, thank you very much for the invitation and also Muchas gracias a todos por la invitación y también por tener aquí la traducción en español y en inglés. Hago mucho esto en Estados Unidos y en Corea, pero bueno, solamente me sé cambio climático en español y bueno, tengo mucho que aprender. Pero creo que hablando de la comunicación, y creo que también está relacionado con este concepto de los grupos de interés y la manera en que se involucran, y creo que es esencial para cualquier diseño de políticas, las políticas nuevas o de la adaptación de políticas existentes. Creo que esto es pues mucho más general de la fijación de precios de carbono en general, pero quisiera hablar de tres aspectos principales que creo que pueden ser de mucha ayuda cuando estamos pensando en la fijación de precios de carbono y por qué puede ser beneficioso utilizar estos instrumentos de comunicación desde el punto de vista exterior y también considerar los aspectos de comunicación como un proceso iterativo, no solamente en el proceso de diseño, sino también en el proceso de implementación. Y creo que la primera razón por la cual creo es muy importante es porque te da una oportunidad de recibir retroalimentación de diferentes grupos de interés sobre cómo están formuladas tus políticas. Y si empezamos en una etapa temprana, puede ser muy interesante en el proceso y permite tener un diálogo abierto, recibir esta retroalimentación de todos estos aspectos que tú como un formulador de políticas tal vez no tienes la mejor información, no te has dado cuenta sobre estas ideas. Y creo que podemos considerar que los grupos de interés son bastante amplios y claro que pueden ser grupos distintos dentro de tus propios jurisdicciones o no, y puedes considerar las compañías que potencialmente podrían ser reguladas por estos sistemas de comercio de emisiones o de impuestos al carbono. Pueden haber ONGs, puede haber la que está en la academia, puede también si quisiera uno aprovechar la experiencia técnica y también poder moderar algunos otros estudios. Y considerando estos diferentes grupos que pueden dar sus ideas, por ejemplo, como una empresa reguladora, tengo la capacidad y el conocimiento para poder llevar a cabo esta política. Tenemos algunas dudas o algunas brechas en este proceso en donde tal vez el gobierno necesite entrar y darnos o ayudarnos a generar esa capacidad, algunos puntos para identificar hoyos en nuestro sistema de monitoreo y ver dónde puede haber alguna mejora. Y esto no quiere decir que tu política es mala, simplemente es parte del proceso de diseño de políticas. Por lo tanto, es muy importante acercarse a los diferentes grupos de interés y te da la oportunidad de tener esa
esa visión y de ajustar tu política y ya saben, responder un poco a estos grupos de interés sobre sus preocupaciones. Y creo que como parte de eso, la segunda razón es que al tener este tipo de diálogo también te das la oportunidad de crear un soporte muy importante, muy amplio para tu política. Creo que particularmente en los sistemas multipartidistas, yo vengo de Australia y tengo un poco de experiencia de primera mano y efectivamente en la cuestión de cambio climático con los gobiernos, pero es muy importante tener la oportunidad de que tengas un soporte importante, no solamente dentro del gobierno, sino también en todo el público para que tu política tenga una robustez importante a través de los ciclos de elecciones y pensando en aquellos grupos de interés que están construyendo, también te da una oportunidad para anticipar la oposición que pudiera venir más hacia adelante. Y entiendo que esta cuestión de fijación de precio del carbono puede ser muy sensible, particularmente ahora, cada vez más cuando estamos viendo un aumento en los precios de la energía y eso puede tener un impacto importante en el precio de las comunidades, como por ejemplo en el precio del carbono y puede ser mucho más sensible o que hay mucha gente que está mucho más preocupada por esto. Y creo que al tener esta comunicación hacia afuera es una buena oportunidad para el gobierno para explicar de manera muy clara cómo exactamente estas políticas de fijación de precios del carbono pueden impactar a los diferentes grupos de interés y potencialmente tal vez disipar miedos o preocupaciones y también con ellos, si tú logras darte cuenta o sentir algún tipo de oposición, pues puedes ver qué puedes hacer para poder generar interés. Y, por ejemplo, eso podría tener que ver con cómo diseñas, ¿no? el sistema de incentivos para tener una mayor cantidad de soporte de parte de los grupos de ingreso y también para explicar de una manera más clara cómo funciona cada uno de los componentes. Y creo que para mí esos son las primeras o las principales 3 razones por las cuales la comunicación tiene mucho sentido para los gobiernos y también para poder continuarlo durante el proceso de diseño, no solamente en el inicio, pero sí hacer un espacio para este tipo de actividades para las actividades relacionadas con ello. Gracias. All right, Miriam, thank you very much for that insightful Muchas gracias, response. Miriam. We will move on to the second question. Vamos a pasar a la segunda pregunta. It is currently, Actualmente, what could be improved to ¿qué puede communicate mejorarse our para message? comunicar los instrumentos de fijación de precios del carbono? Entonces, creo que puedo hablar en general sobre maneras en que tradicionalmente hemos visto la comunicación o los esfuerzos de comunicación con respecto a la fijación de precios de carbono y quisiera hablar algo sobre lo que está haciendo el Banco Mundial para soportarlo y algunos otros donantes internacionales y muchos países en desarrollo que están tratando de ver cómo estas estrategias pudieran ser más efectivas para ellas. Y creo que tradicionalmente cuando piensas en la fijación de precios de carbono tiene que ver mucho con estas políticas y tal vez con esta asociación de que la gente tradicionalmente habla de esta fijación de precios. Mucho de lo que ves es tratar de explicar cómo funciona esto del precio del carbono y escuchamos mucho sobre el costo e internalizar los costos externos y mucho de ese lenguaje es muy técnico. Lo que ya saben, si estás hablando con alguien que tiene pues
educación en economía tiene mucho sentido, pero para muchos otros grupos de interés pues puede ser muy difícil de que se interesen o de que realmente se den una idea de lo que está sucediendo. Y adicionalmente, particularmente hablando de economía del comportamiento, lo que vemos es que cuando hablas sobre internalizar costos externos, y cada vez que hablas de costos, todas las personas piensan en el costo personal para ellos, aunque tú estés hablando de diferentes maneras en que estas cuestiones pueden funcionar. Y creo que en términos de explicarles cómo funciona la fijación del precio del carbono puede ser muy beneficioso para algunas audiencias técnicas que, por ejemplo, estén haciendo trabajo de modelación para el gobierno, pero si en realidad lo que quieres es generar soporte para que haya un entendimiento sobre estas políticas, yo creo que las narrativas más exitosas son cuando nos enfocamos en que qué es lo que hace esta política y cuáles son los beneficios de la política. Y creo que es similar, es un principio similar a como cuando estás viendo a la gente vendiendo un smartphone o un microondas, ¿no? No puedes explicar en realidad cómo funcionan, ¿no? Sino más bien en lo que pueden hacer por ti y por qué pueden ser benéficos. Y creo que de manera similar estamos empezando a ver la comunicación de las estrategias de fijación del carbono para que vean cuáles son los beneficios de estas políticas. Y cuando hablamos de los beneficios, creo que es un reto importante cuando hablamos de políticas sobre el clima, porque los beneficios de actuar en las acciones de mitigación, en donde los efectos pueden tener muchísimo tiempo y también depende de muchos países y de actores, puede ser un reto importante en realidad para poder señalar de manera específica cuáles pueden ser estos beneficios, pero lo que nos ha ayudado mucho en términos de fijación de precios del carbono es que poner un precio en el carbono genera un ingreso, y con ese ingreso adicional pues tienes un potencial para poder soportar distintos desarrollos u objetivos en donde ves resultados concretos e inmediatos. Y yo pondría, por ejemplo, algunos ejemplos como en California o la iniciativa de gases de efecto invernadero, en donde tienen operaciones importantes y utilizan esos ingresos de manera pública, y también han diseñado sus sistemas de soporte de ingresos junto con otros grupos de interés y se han enfocado en estos intereses como parte de su estrategia y comunicar sus políticas de fijación de precios. Y sí, cuando California habla sobre su programa de tope y comercio, está hablando de traer la mitigación y reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pero también habla sobre cómo ese ingreso que se está generando sobre el programa de tope y comercio hace para aumentar, por ejemplo, el acceso al transporte público, y eso ayuda a los consumidores. También habla sobre hacer más verdes las ciudades, y algunas otras actividades que soportan estos ingresos. Y entonces ves una situación muy similar. También otro ejemplo es cómo los precios del carbono se están viendo como el rol que pueden utilizar para ayudar a trabajar con la contaminación, y esto también es una manera importante de que se puede aprovechar. Creo que esos son los beneficios, y relacionarlos especialmente con cuestiones que a la gente le preocupan es algo que está empezando a ser mucho más efectivo en términos de estrategias de fijación de precios del carbono, y eso me lleva a mi segundo punto sobre cómo la comunicación de estas estrategias sobre fijación de carbono deben de ser aquellas que nos traigan narrativas que logren juntarse o logren tener un vínculo con los intereses de las personas, y eso tendría que ver con investigación y con hacer una serie de pruebas para ver, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Canadá, como parte de su manera de estudiar la polución del aire, y aquí lo que están buscando es cómo generar este soporte de las políticas con el resto de la población. Y en Canadá muchos de los valores, por ejemplo, tienen que ver o están enfocados
en la confianza y la justicia, y mucho de lo que ves tú en la estrategia de Canadá está enfocada en por qué es justo, por ejemplo, para las empresas que están cubiertas por este programa, pues están pagando por su contaminación. Y también, por otro lado, como las empresas que están haciendo un esfuerzo para reducir esta generación de gases, pues también se ven beneficiados. Y entonces, por ejemplo, no es muy justo para algunos grupos de interés más vulnerables que sientan o que tengan la carga completa del precio de este impuesto completo, dado que digamos, como están en un grupo más vulnerable y de un menor ingreso, pues de alguna manera se les está dando un apoyo, por ejemplo, aumentando la eficiencia energética en sus casas, pues es una manera muy justa para adaptarse a los cambios que vamos a necesitar en esta transición verde sin estar demasiado abrumados con los costos iniciales. Y no voy a decir necesariamente que esta estrategia es la que va a funcionar en todas los países, pero lo que creo que es importante de esto es tener el tiempo y tal vez la paciencia para hacer mucha investigación y muchas pruebas con diferentes grupos de interés para poder ver qué narrativas en realidad tienen más sentido y son más relevantes para tu jurisdicción. Y pienso que, y solo me voy a detener ahí, pienso que he dado mucha información, pero agregaría que el Banco Mundial ha publicado una guía para comunicar la fijación de precios de carbono, y tenemos esta sociedad en donde tenemos una cantidad importante de sitios en donde estamos un poquito rompiendo en diferentes temas con mayor detalle, y también tenemos algunas cuestiones en español, y también tenemos una versión en línea que te permite tener acceso a ese material también. Muchas gracias. Well, thank you very much for your presentation. Muchas We have most gracias por tu certainly presentación. appreciated it. Estamos muy agradecidos. Now we will go Y on ahora, ahora seguiremos con Miriam Vicente Marcos. Y la primera pregunta para usted es, ¿cuáles son las estrategias que podrías recomendar para comunicar adecuadamente los instrumentos del precio al carbono? En primer lugar, me gustaría dar las gracias porque es raramente que podemos hablar de comunicación en el contexto de precios y de carbono y mercados de carbono. Entonces, gracias por ofrecer este espacio para poder intercambiar sobre este tema. Y me gustaría dar unas pequeñas pinceladas sobre qué estrategias utilizamos nosotros como ONG, pero también qué estrategias pueden extrapolarse para gobiernos o otros agentes. Porque como ha dicho Marisa, todo depende mucho de a quién estás comunicando. Entonces intentaré dar dar consejos y estrategias que son aplicables para diferentes contextos, pero tal vez en la ronda de preguntas podamos indagar un poco más en ejemplos más concretos. Para nosotros una de las partes fundamentales cuando se trata de estrategias de comunicación o de los pilares que un poco afecta a todo lo demás es tener objetivos claros. Tenemos que definir muy bien qué es lo que queremos conseguir cuando queremos comunicar sobre los instrumentos de precio de carbono, porque sí está claro para todos, por supuesto, que el objetivo final es frenar la crisis climática y hacerlo de una forma que es respetuosa con el medio ambiente y con los derechos humanos, pero debemos tener objetivos mucho más concretos, mucho más definidos. Tenemos que saber, tal vez lo que queremos es ganar la confianza o la aprobación del público en nuestro país, o tal vez lo que queremos es cambiar ciertas prácticas en un sector determinado. Podemos tener varios objetivos, pero tenemos que tener esos objetivos claramente definidos, porque a partir de ellos va a ser cuando podamos saber a quién nos vamos a dirigir
y a partir de ahí podamos empezar a construir, a crear esas narrativas y también decidir cuáles son los mejores medios para comunicar nuestro mensaje. ¿Qué estrategias podemos utilizar cuando se trata de crear un mensaje? En primer lugar, siempre tenemos que intentar que nuestro mensaje esté basado en la evidencia. Tenemos que tener un mensaje que sea veraz y un mensaje que sea, en la medida de lo posible, simplificado y positivo. Esto quiere decir que hay que evitar, en la medida de lo posible, usar jerga, sobre todo cuando se trata de jerga económica, jerga incluso medioambiental muchas veces, abreviaciones. Hay que simplificar el mensaje para que llegue a más gente y también dentro de eso apelar sobre todo a las motivaciones de nuestro interlocutor, cuáles son sus valores, cuáles son las preocupaciones que nuestra audiencia tiene. Y para eso tenemos que identificar muy claramente quiénes son esas personas en nuestra audiencia que están abiertos al cambio de opinión o al cambio de prácticas, incluso aquellas personas que ya están de nuestra parte, ya están a favor de esos instrumentos de precio de carbono y simplemente nuestra labor como comunicadores será alentar. Pero sobre todo en la parte de esa positividad hay que intentar que la comunicación no vaya tanto hacia cuáles son los efectos del cambio climático que estamos evitando gracias a estos instrumentos, pero mucho más hacia cuáles son los beneficios sociales, los beneficios económicos, qué es lo que ese interlocutor, esa audiencia que tenemos va a beneficiarse gracias a estos instrumentos de precio de carbono. Otro de los elementos que creo que es bastante fundamental cuando hablamos de estrategias es que nuestro mensaje sea constante. Debemos evitar contradicciones, por eso siempre nos tenemos que remitir, tenemos que volver a esos objetivos y tenerlos siempre en mente cuando estamos creando nuestras narrativas. Y sobre todo, otra de las cosas que enfatizaría mucho es intentar que nuestro mensaje sea apartidista, porque los beneficios y los efectos del cambio climático nos afectan a todos independientemente de dónde nos encontremos en el espectro político. Entonces tenemos que intentar, sobre todo también para que sea un mensaje que pueda permanecer en el tiempo, que sea un mensaje apolítico, que sea un mensaje que no se pueda contradecir. ¿Esto quiere decir que el mensaje tiene que ser rígido? No, al contrario. El mensaje central tiene que permanecer constante, pero la forma en la que enmarcamos nuestro mensaje, las narrativas que utilizamos deben ser flexibles. Debemos adaptarnos al medio. Como ha dicho Marisa, tenemos que ser muy conscientes de dónde estamos y de quién estamos hablando. Tenemos que saber el contexto cultural, tal vez el contexto nacional, qué tipo de jerga se utiliza en el sector, cuáles son los intereses que se tienen. También tenemos que intentar en esa adaptación saber cómo está siendo nuestro mensaje percibido. Estamos haciendo un buen trabajo, estamos comunicando de una manera que nuestro interlocutor entiende, comprende y puede empatizar. Tenemos que ser muy conscientes de eso y sobre todo tener la flexibilidad de poder cambiar nuestro mensaje si el momento lo requiere. No esta narrativa, de nuevo, lo que hay alrededor de nuestro mensaje, pero nuestro mensaje tiene que permanecer, nuestro mensaje central tiene que permanecer consistente. Otro de los elementos tal vez que también necesita un poco de adaptación muchas veces es el medio. Dependiendo de dónde estamos, a través de qué medios estamos comunicando, utilizaremos ciertas estrategias y no otras, nuestra manera de comunicar será una u otra, pero siempre, como digo, teniendo muy, muy claro cuál es nuestro mensaje principal y manteniéndonos firmes en ello. Otro de los elementos que tal vez podemos tener en cuenta cuando se trata de crear nuestros mensajes y nuestras narrativas es anticipar cuáles pueden ser las críticas, los contraargumentos a los que nos podemos enfrentar y crear nuestra narrativa alrededor de eso y ser conscientes cuando es una crítica y cuando deberíamos integrar esto en nuestro instrumento de precio de carbono y cuando tenemos soluciones que podemos aportar o nuestro mensaje no ha quedado lo suficientemente claro. Entonces, como digo, lo principal,
tener objetivos claros y concisos, saber a quién nos estamos dirigiendo y poder adaptar nuestro mensaje a ello, y también crear esas narrativas con la flexibilidad de saber a través de qué medios son los correctos, hacerlo de una forma simple, positiva y veraz. Muchísimas gracias, Miriam, por esa muy buena respuesta. Ahora la siguiente pregunta, perdón, es, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo puede ayudar una correcta comunicación al implementar un instrumento de precio al carbono? La comunicación debe ser integrada desde el principio, y cuando se integra desde el principio es cuando puede lograr que se mejore el instrumento de precio de carbono, y también cuando fortalece la aceptación transversal, es decir, la confianza pública entre los distintos gobiernos, entre las empresas, la sociedad en general. Y esto también lo que hace es ayuda a garantizar que este instrumento de precio de carbono, esta medida, se mantenga en el tiempo a pesar de cambios en las elecciones o en el ciclo económico. Ahí están todas las ventajas de una buena comunicación. Pero ¿por qué insisto en que debe ser integrada desde el principio? Pues porque normalmente la comunicación suele ser la olvidada, suele ser algo que, porque queremos los resultados en la implementación, lo que hacemos es olvidarnos de ella hasta el final, y nos olvidamos de que la comunicación debe estar desde el diseño, porque entonces es cuando nos vamos a dar cuenta, vamos a tener todas las ganancias, todos los beneficios de tener la comunicación durante todo el proceso. También es importante porque no hay nada milagroso que la comunicación pueda hacer si es un instrumento malo. Si la política de precio de carbono es defectuosa, no hay nada que la comunicación pueda hacer para salvarla. ¿Y cómo podemos hacer que esta comunicación haga que sea una política efectiva, que sea más sólida, que se gane la confianza del público? Pues los elementos fundamentales son que la comunicación sea veraz, transparente y que sea una comunicación receptiva durante todo el proceso, desde el diseño del instrumento hasta la implementación. Creo que está bastante claro por qué se necesita una comunicación que sea veraz y transparente. Por supuesto, si queremos generar confianza, necesitamos que haya consistencia entre la realidad del instrumento y lo que estamos comunicando. También genera confianza el hecho de que la información esté disponible, de que sea fácil acceder a esa información. Por lo tanto, en la medida de lo posible hay que hablar, hay que promocionar y hay que publicar cuáles son los resultados de estos instrumentos, cómo se está evaluando que el instrumento es eficaz, cuál es el proceso de rendición de cuentas, hacia dónde está yendo el dinero, cómo se ha implicado a las diferentes partes, cómo se ha hecho partícipe a la población y cómo se está beneficiando a la población o puede beneficiarse la población de este instrumento. Y será entonces cuando de verdad ganemos esa confianza pública y esa aceptación general. Y la razón por la que también dentro de esa veracidad y transparencia menciono que debe ser una comunicación receptiva es porque muchas veces entendemos que la comunicación es algo que es simplemente sobre informar y persuadir. Y la comunicación es mucho más que eso. Una parte muy importante de la comunicación es, de hecho, ser perceptivos, ser capaces de escuchar, de recibir esas aportaciones, esos comentarios que pueden enriquecer nuestra comunicación, tanto desde el punto de vista de cambiar nuestro mensaje, de mejorarlo, de adaptarnos a esos comentarios, a esas aportaciones que estamos recibiendo, sino también desde el punto de vista de la creación de este instrumento. ¿Qué es lo que estamos haciendo que se puede mejorar? ¿Cuáles son las partes que nuestros
las diferentes partes interesadas y el público en general están poniendo. ¿Se puede evitar alguna mala práctica? ¿Qué es lo que se puede mejorar en ese instrumento de precio de carbono? Por lo tanto, como digo, sí, se puede, por supuesto, en la parte de implementación hay muchas ventajas que la comunicación puede aportar, pero solo puede ser posible si eso se integra desde un principio, si es una parte integral del diseño del instrumento y se hace desde el punto de vista de la veracidad, de la transparencia y del escuchar a las diferentes partes que son parte del proceso y las partes interesadas y el público en general, porque será entonces cuando ellos sientan que son parte de esto, cuando sea el público quien garantice que el instrumento se alargue en el tiempo y que esté a favor de esto. Y también que lo mejore, porque como ha dicho Marisa, mucha gente y muchas partes interesadas tienen perspectivas que a lo mejor no son consideradas por los expertos. Eso siempre es muy enriquecedor que eso sea parte del proceso. Bueno, Miriam, de nuevo, muchísimas gracias por esa respuesta. Ahora pasaremos al cierre del panel. Y quisiera darle las gracias a Marisa. Thank you again so much for your contribution and for informing Gracias, us Marisa, por tu contribución of y por informarnos sobre the guide that the World Bank has sobre la created for guía que carbon tiene pricing. el Banco Mundial con respecto a este tema de fijación de precios del carbón. Y de nuevo, gracias a ambas por sus importantes insights. Sé que serán de mucho apoyo para quienes deseen comunicar de forma efectiva la información relevante a los instrumentos de precio al carbono. Les recordamos a los participantes que sus preguntas serán resueltas a través de nuestra página web en finanzasyadaptacionrd.com. Y para dar entonces el cierre, haré un breve recuento de los temas de importancia que se han expuesto aquí. Vimos que los tres aspectos principales de la importancia de socializar el instrumento de precio al carbono es la importancia de recibir una retroalimentación de actores y grupos interesados de los sectores diferentes y ampliar el alcance y la perspectiva. Crear un sistema de apoyo tanto en el sector público y en el privado que se necesita ante una posible oposición. Usar un lenguaje menos técnico y más simplificado, manejar el uso del lenguaje costo y cómo se puede interpretar. Enfocar la narrativa en qué es el instrumento y cuáles son los beneficios, especialmente creando un vínculo entre los beneficios y los intereses de los actores interesados, usando un ejemplo de donde ha sido un success y cómo ellos entonces han recibido sus beneficios y lo han traducido a la sociedad. También hemos visto que se tiene que considerar para quién es el mensaje y para poder entender a quién va el mensaje, primero se tiene que saber cuáles son los objetivos. Tener una estrategia de mensaje que se base en la evidencia, que sea simplificado, que no se base tanto en la jerga, que tenga un lenguaje positivo y sobre beneficios. Y que hable sobre los sistemas de apoyo que ya tienen y que sea un mensaje receptivo.
También tenemos que tener en cuenta que la comunicación debe de ser parte desde el comienzo para crear confianza, transparencia y accesibilidad con todos los actores y tener un canal de retroalimentación para la mejora de la estrategia. De nuevo quisiéramos agradecer a todos y a todas por participar, por acompañarnos en nuestro panel y darle las gracias de nuevo a nuestras panelistas y decirle adiós.